Cuando se habla de los grandes bandidos de México, suelen venir a la mente nombres como Joaquín Murrieta, Chucho el Roto o Heraclio Bernal. Sin embargo, pocos personajes han despertado tanta curiosidad como una mujer que, según la tradición, recorrió los caminos del centro del país disfrazada de hombre, burló a soldados y rurales durante años y se convirtió en una de las figuras más misteriosas del siglo XIX, la Carambada. Su historia se mueve entre dos mundos. Por un lado, existen referencias históricas que apuntan a la existencia de una mujer llamada Leonarda Martínez, relacionada con el bandolerismo en Querétaro. Por otro lado, la tradición oral le atribuye hazañas tan extraordinarias que resultan difíciles separar la realidad de la leyenda. A diferencia de otros personajes, la vida de la Carambada no quedó registrada en abundantes documentos oficiales. Gran parte de lo que se conoce proviene de relatos populares transmitidos durante generaciones. Para comprender quién fue la Carambada, primero hay que entender el México en el que vivió. La primera mitad del siglo XIX fue una de las épocas más turbulentas de la historia nacional. Apenas consumada la independencia en 1821, el país enfrentó golpes de Estado, conflictos entre liberales y conservadores, invasiones extranjeras y una economía devastada. Entre 1846 y 1848 ocurrió la guerra entre México y Estados Unidos, que terminó con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Miles de soldados regresaron sin trabajo, muchos pueblos quedaron en la pobreza y la inseguridad aumentó en los caminos. A esto se sumaron la Guerra de Reforma de 1858 a 1861 y la Segunda Intervención Francesa de 1862 a 1867, durante la cual el emperador Maximiliano I de México fue colocado en el trono con apoyo francés. Durante esos años, numerosas bandas armadas aprovecharon el caos para asaltar diligencias, haciendas y caravanas comerciales. En muchas regiones la autoridad prácticamente había desaparecido. Viajar entre ciudades como Querétaro, Celaya, San Juan del Río o la Ciudad de México era una empresa peligrosa. Los comerciantes solían desplazarse escoltados por hombres armados, pero ni siquiera eso garantizaba su seguridad. Querétaro ocupaba una posición estratégica. Por sus rutas circulaban plata procedente de las minas de Guanajuato y Zacatecas, mercancía rumbo a la capital, ganado, textiles y correspondencia oficial. Las diligencias transportaban pasajeros de todas las clases sociales, comerciantes, militares, sacerdotes, funcionarios y familias enteras. Era un objetivo ideal para los bandoleros que conocían cada barranca, cada arroyo y cada desfiladero donde podían tender una emboscada. Fue en ese escenario donde comenzó a forjarse la fama de una mujer cuya identidad sigue siendo motivo de debate. La versión más aceptada identifica a la Carambada como Leonarda Martínez, nacida aproximadamente en 1842 en San Antonio de la Punta, un poblado cercano a la ciudad de Querétaro. Se cree que provenía de una familia humilde y que desde niña aprendió labores del campo, además de montar a caballo. En aquella época, muchas mujeres de zonas rurales desarrollaban habilidades ecuestres por necesidad, aunque pocas aprendían a manejar armas de fuego. Según la tradición, Leonarda destacó por su carácter decidido y por su habilidad poco común para montar y disparar. Algunos relatos afirman que observaba a vaqueros y arrieros prácticamente con rifles y pistolas, aprendiendo por su cuenta hasta convertirse en una excelente tiradora. Las leyendas cuentan que un acontecimiento personal cambió su vida para siempre. Algunas versiones afirman que se enamoró de un oficial del ejército imperial durante el gobierno de Maximiliano. Cuando el imperio cayó en 1867, el militar fue capturado por las fuerzas republicanas y ejecutado. Consumida por el dolor, Leonarda habría jurado vengarse del gobierno y abandonar la vida común para convertirse en bandolera. Otras versiones sostienen que su ingreso al bandolerismo tuvo un origen más práctico: la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia que azotaba los caminos del centro del país. Sea cual sea la verdad, el contexto histórico hacía que muchas personas, hombres y mujeres, terminaran integrándose a bandas armadas para sobrevivir. El sobrenombre de la Carambada también está envuelto en misterio. La explicación más conocida cuenta que durante un asalto, la joven ocultaba su identidad con sombrero de ala ancha, zarape y ropa masculina. Tras obtener el botín, se descubría el rostro o dejaba caer el cabello, provocando la sorpresa de los viajeros que exclamaban: «¡Caramba, es una mujer!». Con el paso del tiempo, aquella expresión habría derivado en el apodo con el que pasó a la historia. Aunque no existe evidencia documental que confirme esta anécdota, es una de las historias más repetidas en la tradición popular de Querétaro. Desde el principio,
La figura de la Carambada quedó envuelta en un halo de misterio. Algunos cronistas la describieron como una delincuente peligrosa, otros como una mujer inteligente que desafió las normas de su época. La imaginación popular hizo el resto, atribuyéndole hazañas casi imposibles, desde asaltar convoys completos hasta engañar a destacamentos enteros del ejército. Quizá nunca sepamos con certeza cuánto hubo de verdad, cuánto de exageración, pero precisamente esa mezcla de hechos y leyenda es lo que ha convertido a la Carambada en uno de los personajes más enigmáticos del siglo XIX. Ninguna de estas versiones ha podido comprobarse, pero todas coinciden en un punto: su transformación fue consecuencia de una vida marcada por la violencia. Las rutas entre Querétaro, Celaya, San Juan del Río, Salamanca y la Ciudad de México eran esenciales para el comercio. Por ellas transitaban cargamentos de plata provenientes de las minas de Guanajuato, mercancías europeas que llegaban desde Veracruz y grandes sumas de dinero destinadas a comerciantes y hacendados. Los viajeros conocían el riesgo. Antes de emprender un viaje era común comprar armas, contratar escoltas o unirse a caravanas más numerosas. Aún así los asaltos eran frecuentes. Las bandas de salteadores elegían lugares donde el camino se estrechaba, barrancas, puentes, bosques y cañadas. Desde ahí podían detener una diligencia en cuestión de segundos. Según la leyenda, Leonarda no comenzó siendo la líder de una gavilla. Al principio habría acompañado a un pequeño grupo de bandidos experimentados que le enseñaron todo lo necesario para sobrevivir. Aprendió a disparar revólveres y rifles con rapidez, a recargar armas bajo presión, a leer las huellas de caballos en el camino, a reconocer emboscadas, orientarse durante la noche usando las estrellas y a escapar siguiendo cauces de ríos para borrar rastros. También habría desarrollado una extraordinaria habilidad para montar a caballo durante largas jornadas sin mostrar agotamiento. Aunque no existe un inventario histórico de las armas que utilizó, por la época es probable que ella y otros bandoleros portaran revólveres Colt Navy modelo 1851, muy populares en México tras la guerra con Estados Unidos, revólveres Colt Army modelo 1860, utilizados por soldados y civiles, pistolas de avancarga de fabricación europea, carabinas de percusión, escopetas de doble cañón, machetes largos, indispensables tanto para abrir camino como para combatir. Las armas de fuego eran costosas, por lo que muchos bandidos obtenían las suyas robándolas a soldados o comprándolas en el mercado negro. Uno de los aspectos más famosos de la leyenda es su costumbre de vestir como hombre. En aquella época, una mujer viajando sola llamaba inmediatamente la atención. En cambio, un jinete con sombrero ancho, pantalón de manta, botas altas y zarape podía pasar desapercibido entre arrieros, soldados o comerciantes. Los relatos describen a la Carambada usando sombrero de ala ancha, zarape oscuro, pantalón de cuero, botas de montar, espuelas, pañuelo cubriendo parte del rostro y 2 revólveres sujetos al cinturón. Al ocultar su identidad, podía acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas. La tradición queretana relata que uno de los primeros golpes importantes ocurrió contra una diligencia que transportaba dinero destinado al pago de trabajadores de varias haciendas. Cuando el carruaje llegó a un paso estrecho, varios jinetes salieron de entre los matorrales apuntando con sus armas. El conductor intentó acelerar a los caballos, pero otro grupo bloqueó el camino con troncos. La Carambada, aún disfrazada de hombre, ordenó con voz firme: «Nadie saldrá herido si cooperan». Los pasajeros entregaron relojes, bolsas con monedas y objetos de valor. Antes de retirarse, la jefa de los bandoleros se quitó el sombrero y dejó caer su larga cabellera. Los viajeros quedaron paralizados al descubrir que quien habría dirigido el asalto era una mujer. Durante semanas, la historia se contó en fondas, haciendas y pueblos de toda la región. Otra anécdota muy conocida cuenta que la Carambada utilizaba un ingenioso truco psicológico. Antes de atacar una diligencia, ordenaba encender numerosas fogatas en las colinas cercanas. Desde lejos parecía que decenas de hombres rodeaban el camino. En realidad, muchas de aquellas fogatas estaban completamente vacías. Los viajeros, creyéndose superados en número, preferían rendirse sin disparar un solo tiro. Era una táctica sencilla pero muy efectiva. Los relatos populares presentan 2 imágenes muy diferentes de la Carambada. En algunas historias era una bandolera despiadada que no dudaba en emplear la violencia cuando encontraba resistencia. En otras aparece como una mujer con un peculiar código de honor. Evitaba matar si no era necesario, respetaba a mujeres y niños, permitía conservar objetos religiosos y en ocasiones devolvía parte del dinero a viajeros pobres. No existen documentos que confirmen estas acciones, por lo que forman parte del proceso de idealización que suelen acompañar a personajes legendarios. Con cada nuevo asalto aumentaba el temor entre comerciantes y autoridades. Pronto comenzaron a circular descripciones de una misteriosa bandolera que parecía aparecer y desaparecer entre los cerros de Querétaro. Algunos aseguraban que tenía espías en cada pueblo,
Otros afirmaban que recibía ayuda de campesinos que la protegían y le avisaban cuando salían convoys con dinero. Incluso se decía que ciertos hacendados preferían pagarle discretamente para evitar que sus caravanas fueran atacadas. Aunque estas historias son difíciles de verificar, reflejan el impacto que su figura tuvo en la imaginación popular. En una sociedad donde las mujeres tenían escasas oportunidades de participar en la vida pública, la idea de una jinete armada capaz de liderar hombres y enfrentarse a las autoridades resultaba casi inconcebible. Por eso la fama de la Carambada creció rápidamente. Para unos era una criminal peligrosa, para otros un símbolo de rebeldía frente a un país marcado por la desigualdad y la violencia. Cada nuevo relato aumenta su leyenda hasta el punto de que algunos viajeros aseguraban verla en distintos lugares el mismo día, como si fuera capaz de desafiar el tiempo y la distancia. Hacia finales de la década de 1860, el nombre de la Carambada comenzó a escucharse cada vez con más frecuencia en las fondas, mesones y plazas del Bajío. Los arrieros advertían a los viajeros que evitaran caminar de noche, los comerciantes contrataban escoltas adicionales y los administradores de las haciendas modificaban sus rutas para intentar escapar de la misteriosa bandolera. Sin embargo, fuera Leonarda Martínez o una figura engrandecida por la tradición oral, la realidad era que los caminos seguían siendo extremadamente peligrosos. El gobierno apenas lograba controlar las principales ciudades, mientras que en las zonas rurales el bandolerismo prosperaba gracias a la falta de vigilancia. Uno de los aspectos que más destacaba la leyenda sobre la Carambada es que prefería engañar a sus víctimas antes que enfrentarlas en un tiroteo. Un combate significaba un enorme riesgo. Cada disparo podía alertar a soldados cercanos y la munición era cara y difícil de conseguir. Por ello, la supuesta estrategia de la Carambada consistía en hacer creer a los viajeros que estaban completamente rodeados. Sus hombres se ocultaban entre los matorrales mientras otros cabalgaban de un lado a otro, levantando grandes nubes de polvo. Desde la diligencia parecía que decenas de jinetes se aproximaban. En realidad, muchas veces el grupo estaba formado por menos de 10 personas. Una de las historias más repetidas en Querétaro sitúa uno de sus golpes más famosos cerca del Cerro del Cimatario. Una diligencia que viajaba desde Celaya transportaba a varios comerciantes y una fuerte suma de dinero destinada a la compra de ganado. Al entrar en una barranca estrecha, un enorme tronco bloqueaba el camino. Mientras los pasajeros descendían para intentar moverlo, varios jinetes surgieron entre la maleza. La Carambada, con el rostro cubierto y un revólver en cada mano, ordenó: «Entréguenlo todo y nadie perderá la vida». Los comerciantes obedecieron de inmediato. Según la leyenda, antes de retirarse, la bandolera devolvió unas cuantas monedas a un anciano campesino que viajaba con su familia diciéndole: «Esto no es para ti, cuida de los tuyos». No existe documentación que confirme este episodio, pero es uno de los relatos más conocidos de la tradición queretana. Los testimonios populares coinciden en que la Carambada era una amazona excepcional. Se decía que podía cabalgar durante horas sin detenerse, cambiar de caballo en haciendas amigas y atravesar ríos para borrar el rastro de las herraduras. Algunas historias afirman que existen caballos criollos pequeños, resistentes y ágiles, mucho más adecuados para los senderos montañosos que los animales grandes empleados por el ejército. Incluso se cuenta que conocía veredas ocultas entre los cerros de Querétaro y Guanajuato, permitiéndole desaparecer pocos minutos después de cada salto. Otra de las razones por las que, según la leyenda, nunca era capturada era su extensa red de colaboradores. En varios pueblos habría contado con personas que le avisaban cuando salía una diligencia con dinero, qué comerciantes transportaban mercancía valiosa, cuántos soldados escoltaban un convoy y qué caminos estaban siendo vigilados. Gracias a esta información podía escoger el lugar y el momento ideales para atacar. Aunque no existen pruebas documentales de esta red, es una estrategia que otras gavillas de bandoleros sí utilizaron durante el siglo XIX. Con el paso de los meses comenzaron a circular historias exageradas. Algunos aseguraban que la Carambada dirigía una banda de más de 100 hombres, otros afirmaban que poseía escondites secretos llenos de oro y plata. También se decía que ningún soldado había conseguido siquiera verle el rostro. Estas versiones probablemente fueron creciendo con cada narración, como suele ocurrir con los personajes legendarios. Con el tiempo apareció otra versión de su historia. Muchos campesinos comenzaron a decir que la Carambada solo robaba a los ricos. Según estos relatos, entregaba dinero a viudas, compraba alimentos para familias necesitadas, ayudaba a campesinos endeudados y pagaba medicina para enfermos. Los historiadores consideran que estas historias formaban parte del proceso de mitificación. No existen documentos que demuestren que realmente distribuyera su botín entre la población.
Es un fenómeno similar al ocurrido con otros famosos bandoleros, cuya memoria fue transformándose hasta convertirlos en héroes populares. Las autoridades no podían ignorar por más tiempo los constantes asaltos. Los gobiernos estatales comenzaron a organizar patrullas para recorrer los caminos más peligrosos. Se ofrecieron recompensas por información que condujera a la captura de los responsables. Los comandantes militares recibieron instrucciones de vigilar las rutas comerciales más importantes y detener a cualquier grupo sospechoso, pero capturar a la carambada resultaba extremadamente difícil. Atacaba rápido, conocía perfectamente el terreno y desaparecía antes de que llegaran los refuerzos. Muy pronto comenzaron a atribuirle delitos que probablemente nunca cometió. Cada nuevo asalto ocurrió en Querétaro, Guanajuato o Hidalgo. Era adjudicado automáticamente a la carambada. Esto provocó que su figura creciera hasta convertirse casi en un fantasma. Algunos viajeros juraban haber sido asaltados por ella en Celaya, mientras otros aseguraban haberla visto el mismo día cerca de San Juan del Río, algo prácticamente imposible. La fama había comenzado a alimentar la leyenda. Lo que más llamaba la atención no era únicamente el bandolerismo, era el hecho de que quien dirigía aquellos asaltos fuera supuestamente una mujer. En el México del siglo XIX, donde la mayoría de las mujeres vivían bajo estrictas normas sociales, la imagen de una jinete armada con revólveres, liderando hombres y enfrentándose a las autoridades parecía increíble. Quizá por ello muchos relatos fueron adornándose con el tiempo, convirtiendo a la carambada en un personaje casi invencible. Los historiadores coinciden en que probablemente existió una mujer que inspiró la leyenda. Sin embargo, la magnitud de sus hazañas es difícil de comprobar debido a la escasez de documentos contemporáneos. Lo cierto es que, para la década de 1870, el nombre de la carambada ya formaba parte del imaginario popular del centro de México. Su historia había dejado de pertenecer únicamente a los caminos para convertirse en una leyenda que pasaba de boca en boca. Hasta este punto de la historia, la carambada ya era conocida como una hábil bandolera que sembraba el terror en los caminos de Querétaro y el Bajío. Sin embargo, ninguna otra parte de su leyenda ha generado tanta controversia como la que la vincula con la muerte del presidente Benito Juárez. Los historiadores coinciden en que no existe evidencia documental que demuestre que la carambada participó en la muerte de Juárez. Aún así, durante generaciones esta historia se transmitió de padres a hijos, convirtiéndose en una de las leyendas más famosas del centro de México. En 1867, el Segundo Imperio Mexicano llegó a su fin. El emperador Maximiliano I de México fue capturado en Querétaro junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los tres fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Tras la victoria republicana, el gobierno de Benito Juárez emprendió la persecución de muchos militares, funcionarios y simpatizantes del imperio. Algunos fueron encarcelados, otros huyeron del país y varios más fueron ejecutados. En ese contexto donde nace la versión más romántica y trágica sobre la carambada. Según la tradición oral, Leonarda Martínez se enamoró de un joven oficial del ejército imperial. Algunas versiones dicen que era capitán, otras que era teniente o incluso un oficial extranjero al servicio de Maximiliano. No se conoce su nombre y ningún documento oficial confirma su existencia, pero la leyenda asegura que ambos planeaban casarse cuando terminara la guerra. Con la caída del imperio, el militar fue capturado por las fuerzas republicanas. Leonarda habría intentado conseguir su libertad recurriendo a influencias, ofreciendo dinero e incluso rogando a las autoridades. Todos sus esfuerzos fueron inútiles. Finalmente el oficial fue ejecutado. La tradición dice que ese día cambió para siempre el destino de la joven. Las historias populares cuentan que al enterarse de la muerte de su amado, Leonarda juró que dedicaría el resto de su vida a vengarse del gobierno republicano. Desde entonces habría intensificado sus ataques contra diligencias que transportaban dinero oficial, convoys militares y funcionarios del gobierno. No existen pruebas históricas que respalden este relato, pero constituye uno de los pilares del mito de la carambada. El episodio más famoso de toda la leyenda gira en torno a su supuesto veneno, conocido como veintiunilla. De acuerdo con la tradición, era una sustancia elaborada con plantas altamente tóxicas que provocaba una muerte lenta. Se decía que la víctima fallecía exactamente 21 días después de ingerirla, de ahí su nombre. No hay evidencia científica de la existencia de un veneno con esas características y los especialistas consideran que esa historia pertenece al folclore. La leyenda afirma que Leonarda consiguió acercarse al presidente Benito Juárez, haciéndose pasar por una mujer respetable. Algunas versiones sostienen que trabajó temporalmente como cocinera o sirvienta en un lugar donde Juárez se hospedaba. Otras aseguran que logró infiltrarse durante un acto oficial. Según el relato popular, en algún momento mezcló la veintiunilla con la comida o la bebida destinada al presidente. Después desapareció sin dejar rastro. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional. Los registros médicos de la época indican que sufrió una angina de pecho, un padecimiento cardíaco que hoy se asocia con un infarto agudo de miocardio.
Los médicos que lo atendieron describieron síntomas compatibles con una enfermedad cardiovascular, no con un envenenamiento. Por ello, los historiadores consideran que la teoría de la carambada como responsable de su muerte carece de fundamento documental, pero se preguntaban que por qué había nacido esa leyenda. Existen varias explicaciones. La primera es que las muertes inesperadas de personajes importantes suelen dar origen a teorías de conspiración. La segunda es que la figura de una mujer bandolera que burlaba constantemente a las autoridades resultaba perfecta para protagonizar una historia tan extraordinaria. Y la tercera es que la tradición popular tendía a engrandecer las hazañas de personajes famosos, atribuyéndoles hechos que jamás ocurrieron. Otra parte muy conocida de la leyenda sostiene que años después, la carambada fue capturada tras resultar herida en un enfrentamiento. Sabiendo que iba a morir, pidió la presencia de un sacerdote para confesarse. Durante esa confesión habría admitido su verdadero nombre, sus años de bandolerismo, su amor por un oficial imperial y finalmente que ella había envenenado a Benito Juárez. El supuesto sacerdote jamás dejó un testimonio escrito y por la naturaleza secreta de la confesión sacramental, esta historia nunca pudo verificarse. Por ello, los investigadores la consideran una leyenda sin respaldo histórico. A partir de entonces la figura de la carambada dejó de ser solamente la de una bandolera, se convirtió en un personaje casi novelesco, una mujer que cabalgaba por los caminos, desafiaba a las autoridades, luchaba contra las injusticias según la tradición y era capaz de ejecutar una venganza contra el hombre más poderoso de México. La mezcla de romance, tragedia, aventura y misterio hizo que su historia sobreviviera durante generaciones, incluso cuando los documentos históricos guardaban silencio. Lo que sabemos con certeza es que los estudios históricos permiten afirmar con cierta confianza que existieron mujeres involucradas en el bandolerismo durante el siglo XIX, que hay referencias a una mujer conocida como la carambada en la tradición queretana, que la mayor parte de las hazañas que se le atribuyen provienen de relatos orales recopilados muchos años después de los hechos. En cambio, no existen pruebas sólidas de su romance con un oficial imperial, de su participación en la muerte de Benito Juárez o de la existencia del veneno llamado veintiunilla. Estos elementos forman parte de la leyenda que rodea al personaje. Con el paso de los años, el nombre de la carambada comenzó a aparecer cada vez más en relatos populares. Para muchos comerciantes era la responsable de casi cualquier asalto ocurrido en los caminos de Querétaro y del Bajío. Esa fama, alimentada por rumores y exageraciones, también aumentó la presión sobre las autoridades, que buscaban poner fin al bandolerismo que afectaba al comercio y la seguridad. Tras la restauración de la República y durante los primeros años posteriores a 1867, el gobierno mexicano intentó recuperar el control de los caminos. Se organizaron patrullas militares y cuerpos de policía rural para vigilar las principales rutas comerciales. Los comandantes locales recibieron órdenes de perseguir a la gavinilla de bandoleros que operaban entre Querétaro, Celaya, San Juan del Río, Apaseo y otros puntos estratégicos. Sin embargo, la tarea era complicada. Los bandoleros conocían cada sendero, cañada y arroyo. Además, muchas comunidades rurales desconfiaban de las autoridades y en ocasiones preferían guardar silencio antes de denunciar a quienes dominaban la región. La tradición oral sostiene que se ofrecieron recompensas por información que condujera a la captura de la carambada, aunque no se conservan documentos que confirmen una recompensa específica por su nombre, y era una práctica común en aquella época ofrecer dinero por la captura de delincuentes considerados peligrosos. Esto obligó, según la leyenda, a la carambada a ser todavía más cuidadosa. Ya no permanecía varios días en el mismo lugar, cambiaba constantemente de refugio, utilizaba nombres falsos y evitaba permanecer cerca de los pueblos donde pudiera ser reconocida. Las leyendas queretanas aseguran que la bandolera conocía una extensa red de cuevas y refugios naturales. Se decía que ocultaba armas, municiones y parte de sus botines en barrancas inaccesibles, protegidas por densos matorrales y riscos. Algunas personas afirman haber encontrado años después antiguas fogatas, herraduras y cartuchos de la época, atribuyéndoselos a la presencia de la carambada y su gavilla. Sin embargo, nunca se ha encontrado un tesoro que pueda relacionarse de forma concluyente con ella. Como ocurre en muchas historias de bandoleros, la tradición cuenta que la carambada no fue derrotada por las armas, sino por una traición. Existen varias versiones: que una integrante de su propia banda habría revelado su escondite a cambio de una recompensa, que un antiguo amigo le habría delatado para obtener el perdón de las autoridades, que un campesino cansado de la violencia informó a los soldados sobre sus movimientos. Ninguna de estas versiones ha podido comprobarse, pero todas coinciden en que la información permitió organizar una emboscada. Según la leyenda, un destacamento logró sorprender a la carambada mientras cruzaba una zona montañosa cerca de Querétaro. Al darse cuenta de la presencia de los soldados, intentó abrirse paso a tiros. Los relatos describen una persecución a caballo entre barrancas y senderos estrechos. Durante el intercambio de disparos recibió un impacto de bala. Algunas versiones dicen que fue herida en el pecho, otras aseguran que la bala alcanzó uno de sus pulmones. Aún así logró escapar varios kilómetros antes de desplomarse. No existen
registros oficiales que describan este combate, por lo que su desarrollo pertenece principalmente a la tradición oral. Gravemente herida y sin posibilidad de seguir huyendo, habría sido encontrada por los soldados. Cuando le retiraron el sombrero y el pañuelo que cubría su rostro, descubrieron que el temido bandolero era en realidad una mujer. Los militares, según la leyenda, quedaron sorprendidos. Durante años habían perseguido a un delincuente cuya verdadera identidad desconocían. Los relatos más conocidos cuentan que fue trasladada a Querétaro para recibir atención médica, aunque sus heridas eran demasiado graves. Mucha gente se pregunta que cómo murió realmente, y aquí también existen varias versiones. Algunos relatos sostienen que murió a causa de las heridas recibidas durante el enfrentamiento, otros afirman que fue fusilada después de un juicio, incluso hay quienes aseguran que logró escapar nuevamente y que las autoridades inventaron su muerte para cerrar el caso. No se conserva un expediente judicial completo que permita reconstruir con certeza el desenlace de su vida, lo que ha contribuido a mantener viva la leyenda. Tras su desaparición, las historias sobre la Carambada crecieron aún más. Cada generación añadió nuevos detalles, que escondió un gran tesoro en la sierra, que nunca fue capturada y vivió con otra identidad, que protegía a los pobres, que era una excelente tiradora, que ningún hombre consiguió vencerle en el duelo, que podía recorrer enormes distancias en una sola noche. Como ocurre con muchas figuras legendarias, la falta de documentos permitió que la imaginación popular llenara los vacíos. Con el tiempo, escritores, cronistas y narradores retomaron su historia. Su figura apareció en novelas, artículos históricos, obras de teatro y relatos orales que siguen contándose en Querétaro. Hoy, la Carambada es reconocida como uno de los personajes más enigmáticos del México del siglo XIX, una mujer cuya vida se encuentra a medio camino entre la historia y la leyenda. Para algunos fue una delincuente, para otros, una rebelde que desafió las normas de su época. Lo cierto es que su nombre continúa despertando curiosidad más de 150 años después. Al concluir la historia de la Carambada, surge una pregunta inevitable: ¿qué parte de todo lo que se cuenta ocurrió realmente? ¿Qué parte fue creada por la imaginación popular? Responderla no es sencillo. A diferencia de otros personajes del siglo XIX, como Joaquín Murrieta o Heraclio Bernal, la documentación sobre la Carambada es escasa y fragmentaria. Precisamente esa falta de registros permite que con el paso del tiempo naciera una de las leyendas más fascinantes del folclore mexicano. La imagen romántica del bandolero montando libremente por las montañas oculta una realidad mucho más dura. Las gavillas vivían con constantes dificultades, dormían a la intemperie o en cuevas, debían cambiar de escondite con frecuencia, la comida era escasa y dependían de la caza, del apoyo de algunos pobladores o de lo obtenido en los asaltos. Las enfermedades eran comunes y una herida podía resultar mortal por la falta de atención médica. Para sobrevivir necesitaban conocer el terreno mejor que las propias autoridades. Más de 150 años después de su supuesta muerte, la Carambada sigue despertando interés. Para algunos investigadores representa un ejemplo de cómo la historia y la tradición oral pueden entrelazarse hasta crear un personaje casi imposible de separar entre realidad y ficción. Para otros simboliza la resistencia, la astucia y la capacidad de una mujer para abrirse paso en un mundo dominado por hombres. Lo cierto es que aunque muchas de sus hazañas probablemente fueron exageradas con el paso del tiempo, su nombre continúa ocupando un lugar destacado entre las grandes leyendas del México decimonómico. La historia de la Carambada nos recuerda que no todas las leyendas nacen de la fantasía. Muchas tienen un núcleo de verdad que generación tras generación se enriquece con nuevas anécdotas, rumores y relatos. Tal vez Leonarda Martínez fue una bandolera real cuyas acciones quedaron magnificadas por la imaginación popular, o quizá varias mujeres dedicadas al bandolerismo terminaron fundiéndose en un solo personaje. Sea cual sea la respuesta, la Carambada permanece como una figura inolvidable, una mujer envuelta en misterio, cuya vida sigue invitando a explorar los límites entre la historia documentada y la leyenda que nunca deja de crecer. Con ella concluye este recorrido por uno de los personajes más enigmáticos del México del siglo XIX, un relato que demuestra que a veces las leyendas sobreviven porque hablan tanto de quienes las protagonizaron como de la sociedad que las creó.